Vamos a ponernos en presencia de Dios para poder iniciar bien nuestro club de lectura. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a retomar nuestra sesión sobre la sinodalidad. Vamos a continuar. Déjenme compartirles pantalla para poder retomar. Les decía que tenemos pendiente una paginita de nuestra lectura, ¿no? Esta de sinodalizar la iglesia, lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos ver mejor. Recuerden, veníamos abordando, ¿no? La idea de la sinodalidad, que en principio habíamos dicho que es el arte de caminar juntos, ¿no? Esa era la idea de sinodalidad, ir en el camino, pero ir en el camino hacia un lugar concreto o hacia alguien concreto, que en este caso, pues es Jesucristo, ¿no? No por ello dejamos de lado al Padre y al Espíritu, pero ahí vamos, la sinodalidad va a ser una experiencia que viene de lejos porque pues es muy antigua. De hecho, desde la fundación de la iglesia veíamos, ¿no? Y entonces tres servicios, ¿no? O tres aspectos que parecían especialmente relevantes para definir nuestro camino sinodal. Hablábamos del servicio, ¿no? De la comunión y algo bien importante, hablábamos de la pertenencia, ¿no? Que van a ser tres puntos, tres aspectos que parecen especialmente relevantes para definir esto. Estos ya los estudiábamos y ahora vamos a este tercer punto que es sinodalizar la iglesia, ¿no? Y ya después pasaríamos a nuestra nueva lectura, por decirlo así, para continuar. Entonces, insertos aquí. ¿Quién nos puede ayudar a iniciar la lectura de esta noche en este punto 3? Inicio, Iván. Adelante, Noelia, por favor. Sinodalizar la Iglesia. La sinodalidad es una realidad aún por construir. No basta con utilizarlo como calificación para cualquier acción que emprendamos o cualquier reclamo que hagamos. La sinodalidad es un signo de los tiempos y como tal está peñada a desafíos, pero también de posibilidades, y solo puede crecer si en este tiempo sinodal somos capaces de hacer nacer un nosotros eclesial que sustente nuestra pertenencia comunitaria, que fortalezca los vínculos entre nosotros, pero también con todos los hombres y con todas las mujeres que luchan por un mundo más justo y humano, que nos permitan sentirnos a todos y a todas adultos en la fe y en la vida. Sinodalidad es una palabra nueva, pero expresa una experiencia antigua. Jesús no quiso anunciar solo la buena nueva de Dios, sino que invitó a otros a hacerlo con él. Las primeras generaciones cristianas crecieron y avanzaron en la misión porque con sus luces y sombras, buscaron la comunión, arriesgaron propuestas y aunque no siempre las consiguieron, soñaron a pesar de que la realidad no siempre era propicia. A partir de ahí, podíamos decir que estamos llamados a sinodalizar la Iglesia, reimaginando nuestros espacios para la vida de fe y de misión, sin miedo a traicionar el pasado, sin nostalgias que paralicen la vida, arriesgándonos a recorrer juntos o juntas nuevos caminos para incorporar nuevos lugares, nuevos conceptos, nuevas estrategias, nuevas estructuras. Sinodalizar la Iglesia
es un horizonte que necesita que estemos dispuestos y dispuestas a aprender cosas nuevas, aprendizajes que no deberían ser o tener que ver con procesos formativos, como cuando practicamos que permitan un cambio de real en las relaciones de poder y que inspiren nuestras dinámicas en el tono de las decisiones que permitan incluir voces y perspectivas en los diálogos y procesos de discernimiento necesarios para que la Iglesia se funde cada vez más en Jesús y sea más creíble con voz profética y un mundo y más capaz de hacer transparente el misterio de Dios, amor siempre de en acción, que en definitiva es lo que justifica su existencia. Muchas gracias, Noelia. Esta idea de caminar juntos pues trae consigo ciertas exigencias, ¿no? De la sinodalidad, que es aprender en primera instancia a descubrirnos diferentes. En otro momento lo habíamos abordado un poco. El hecho de que nos entendamos diferentes no significa de manera directa algo negativo, sino tendríamos que decir que esta diferencia es positiva, en cuanto que entre que somos diferentes se da la posibilidad de una relación, ¿no? El hecho de sabernos individuales con las propias características nos invita más que a pelear, a dialogar, a acompañarnos, que es el punto último de la sinodalidad. También, si mal no recuerdo, ya habíamos abordado, a modo de, si mal no recuerdo, una pregunta, que si la sinodalidad era hacia afuera o hacia el interno de la iglesia, ¿no? Y decíamos que en primera instancia, pues sinodalidad querría significar hacia el interno de la misma Iglesia Católica, ¿no? Un caminar juntos, pero que al estar conectados en más de una cosa con todas las otras iglesias de reforma, también podríamos hablar incluso ahí de cierta sinodalidad, ¿no? Porque el hecho de ser sinodal es caminar juntos, no solo entre nosotros, sino juntos con Cristo, ¿no? Para llegar al Padre, inspirados por el Espíritu. En ese sentido, tanto las iglesias de reforma como nosotros queremos caminar junto con Cristo, ¿no? Para llegar a ese encuentro. Ya que nosotros que tengamos entre nosotros mismos tengamos diferentes perspectivas, bueno, ya es parte del ver hasta dónde sí podemos comulgar, ¿no? Hasta dónde podemos entender un diálogo y en dónde simplemente podemos decir, aquí no cabría, no cabría por muchas cosas. Pero es este sinodalizar la iglesia. Bien, ¿algún comentario de esta última página de esto que hemos revisado? ¿No? Ya era la última paginita, ¿no? De nuestra lectura. Entonces, era algo, en la lectura que viene, la lectura que se propone en realidad para el día y para lo subsiguiente, pues son los retos de la sinodalidad, ¿no? Entonces, pues si no hay algún comentario de lo anterior, yo creo que podríamos comenzar ya con este artículo, ¿no? Ya también se los envié por medio de del WhatsApp para que puedan tenerlo ahí presente. Miren, entonces vamos. Retos de la sinodalidad. El presente artículo nos sitúa ante lo que puede suponer para la Iglesia la celebración del sínodo sobre la sinodalidad. Para ello aborda 5 retos eclesiales que pueden marcar el transcurso y el resultado de este acontecimiento. Pero más allá de que se vaya centrando más en este acontecimiento del sínodo sobre la sinodalidad, retos que se nos van presentando y que nosotros podemos asumir para una continua sinodalidad, ¿no? Entonces, de ahí iría un poquito y también para ir conociendo cómo se fue desarrollando esto. Bien, ¿quién nos puede ayudar a empezar a leer, por favor? Este otro. Yo, Iván, Adelante, Sol. resulta evidente
que si la condición sinodal está siendo objeto de un sínodo en toda la Iglesia Católica, tal condición tiene el valor de situarnos ante retos importantes, imprescindibles. Sí, como afirma el Papa Francisco, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Ello significa que estamos ante una realidad de calado que debemos profundizar hasta convertirla en un eje nodal sobre el que la Iglesia podrá moverse y avanzar en su misión específica de contribuir a que la gente, el mundo, tenga vida y la tenga en abundancia. Y esto no será posible si no se afrontan los retos que inevitablemente se colocarán encima de la mesa eclesial. Ahí nada más como introducción, ¿no? Pero Sol, si tú misma nos ayudas a continuar leyendo este punto uno, por favor. Yo sigo. Sí, Sol, por favor, si nos ayudas a... Ah, no nos sentimos felices en la iglesia. La teología cristiana ha de ser Cristina. La La teóloga. teóloga Cristina Enojes, a quien el Papa encargó guiar una meditación en la jornada de inauguración del sínodo, afirmaba que la razón por la que el Papa se decidió a proponer la sinodalidad como tema específico de este sínodo era que consideraba que las personas que formamos la Iglesia no nos sentíamos felices en ella. Somos una iglesia fracturada en lo íntimo, donde se asientan las razones más hondas que nos llevan al orgullo o a la decepción, a la ilusión o a la desmoralización, a la felicidad o al hastío. Por una serie de le puedes quitar, ya, gracias. De Por una factores. serie de factores, la percepción que tiene el Papa del conjunto de la Iglesia es que no somos felices siendo Iglesia. Y eso es preocupante. Ante ello, el Papa entiende que la respuesta está a cuestión fundamental no puede venir únicamente por una revisión ética, sí, sino que supone abordar el nivel estructural de la misma Iglesia. Si el teólogo Karl Rahner afirmó en su momento que la Iglesia del siglo XXI sería mística o no sería, Francisco afirma con idéntica contundencia que para el siglo y para siempre la Iglesia o es sinodal o no será. La no felicidad de los que somos testimonios nos remite a un concepto de fragilidad sustancial que podríamos comparar con el momento bíblico del Éxodo. Éxodo y sínodo pueden ser palabras reales, realidades hermanas. Caminamos juntos para hacer posible la salida, lo que nos aburre de lo que nos oprime. Caminamos juntos saliéndose a la patria de una vida digna, satisfactoria. Pero ese camino está plagado de una serie de realidades que lo hacen difícil. Un desierto geográfico e interior de vacío, de pobreza humana, realidades de carácter estructural, iglesias vacías, pocos curas y mayores, parroquias casi abandonadas,
mayormente en el mundo rural, dificultad para encontrar candidatos a obispos, exclusión de mujeres, comunidad sin servicios y experiencias de hambre y sed más espiritual que física, cansancio, quejas, protestas, abandonos, todo eso compensado por la presencia implicada y amorosa de Dios, que sigue siendo el Dios de la misericordia y de fidelidad, y por la presencia también implicada y amorosa de tantos hombres y mujeres. Gracias, Sol. Fíjense qué fuerte, interesante y fuerte a la vez el primer planteamiento, ¿no? Sí, El no nos sentimos felices en la iglesia. Ahora quiero que aquí nos detengamos un poquito porque es básicamente de donde va a arrancar el sínodo, esta nueva forma de comprender a la iglesia, pero que esta idea de no sentirnos a gusto en la iglesia tiene que tocar, o sentirnos a gusto en la iglesia, ¿no? Dependiendo sí, no y por qué. Tendría que ser también como de fondo, ¿no? ¿A qué me refiero como con de fondo? Porque sabemos que muchas de las veces los mismos caracteres de las personas en varias ocasiones no congeniamos. Por muchas razones, ¿no? Por la que ustedes quieran, pero muchas veces no se congenia con alguna otra persona, ¿no? Hay veces incluso que no se congenia con el párroco, por muchas cosas, independientemente las que sean, no se congenia. Ojo con esto, porque este no estar a gusto o no estar feliz en la iglesia no se reduce a congeniar mucho o congeniar poco con el párroco, ¿sale? O sea, no, nada más en ese punto, o con los padres que estén en la parroquia o frailes quienes estén cercanos a ellos. O sea, no se trata simplemente de la relación interpersonal que se pueda tener con ellos, ¿sale? Porque si no también sería un tanto superfluo esto. Lo cierto es que en gran medida de la relación que tengamos con los ministros que estén al frente de la iglesia, pues es como nos sentimos o no nos sentimos pertenecientes a ella. O sea, solo digo que no hay que limitar al, me cae bien el párroco, entonces me siento perteneciente a la iglesia. Me cae mal el párroco, no me siento perteneciente a la iglesia, ¿no? Como que no extremarlo a eso, aunque vuelvo a insistir, sin duda, el sentirse parte de la comunidad pues va implicando de alguna manera esto mismo, pero que tendríamos que verlo como con mayor amplitud, ¿no? Y como con mayor fondo. ¿Por qué si me siento parte de la iglesia? ¿Por qué no me siento parte de la iglesia? Me parece hay un punto importante. No sé si quisiera alguien comentar algo al respecto. ¿Cómo ven este planteamiento, esta pregunta? Bueno, Iván, Sí, Neida, y después te escuchamos, Marcia. ok. A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque lo entiendo exactamente como lo estás planteando, no desde el punto de vista que si nos cae bien o no el párroco o el sacerdote que esté en un determinado momento en una iglesia X o en una parroquia X, sino más bien tiene que ver con nosotros como iglesia, todos los que la conformamos, ¿no? Y yo creo que nos llama también a reflexionar, Iván, sobre qué tanto yo me preocupo, no es ni siquiera involucrarme, sino preocuparme por el hermano que domingo a domingo, que diariamente, dependiendo cómo sea nuestra concurrencia a la iglesia, ¿verdad? Está a mi lado. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus alegrías? No entrar y yo voy a lo mío y los demás no me importan. Yo pienso que es más, nos están ya hablando con esa sinodalidad, nos están hablando más a ese caminar juntos, a ese acompañamiento de uno con el otro, de preocuparme por mi hermano, de tratar de involucrarme sin meterme en, o sea, porque a veces nosotros tenemos el errado
concepto de que involucrarnos es meternos y opinar y decir y no, y va más allá de eso, ¿ok? Es más estar, saber que ese hermano está allí indistintamente porque así quiere serlo, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que para mí, por ejemplo, en este momento de mi vida, para mí eso es tan importante porque bendito sea Dios me ha dado a mí la oportunidad de conocer personas que a lo mejor no las conozco ni siquiera personalmente, pero que el Señor me ha permitido conocer por situaciones, ¿verdad? Para entender de que justamente es allí mismo ver ese Dios al lado tuyo, ese Dios que a veces nosotros creemos que está tan alto, que está tan lejano, que está tan distante y que está cerca, se hace presente en ese hermano que en un determinado momento nosotros o fuimos o le dimos una sonrisa o le dimos un buenos días o le dimos o nos preocupamos, hermano, no te vi en misa el domingo pasado, todo está bien, ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive en nuestras limitaciones, Iván, me parece a mí que nosotros a veces nos cuesta, hay a unas personas les cuesta una cosa, a otros nos cuesta otra, a otras nos cuesta algo distinto, ¿me entiendes? Entonces, en ir formándonos ir caminando juntos. El caminar juntos no es que yo te voy a cambiar a ti, te voy a hacer igual a mí, no, el caminar juntos es que con tus virtudes y con tus defectos, yo también me voy con mis virtudes y con mis defectos y los dos vamos haciendo un camino. Entonces, donde claro, habrá momentos en los que nos vamos a hacer correcciones, pero correcciones desde el amor, desde comprender a el otro hermano, ¿no? Yo lo veo más este punto desde esa forma, Iván. Sí, exacto, Neida, ¿no? Porque había yo dicho justo para no malentender este sentirme feliz o no sentirme feliz en la relación poca, nula o muy padre que se pueda tener con, con el, con el párroco o con los sacerdotes que están. Claro que por supuesto que interviene, ¿no? De alguna manera esto. Claro, Claro que sí, por supuesto, pero que también tendríamos que fijarnos en el hecho de sentirnos iglesia, porque, ojo, la iglesia no nada más, hemos dicho en muchas ocasiones, no nada más es la iglesia jerárquica institucional, ¿no? Sino la iglesia entendida como pueblo de Dios, como todos nosotros. Porque justamente ahí era el comentario con el que iniciaba, ¿no? Esta integración en la iglesia no se hablaría sin más de una integración con o en la jerarquía, ¿no? Sino en la iglesia como pueblo de Dios. En otros momentos también he dicho yo que todo grupo humano tiene una jerarquía, ¿no? Todo grupo humano, todo, hasta la familia, vaya, tiene jerarquía, ¿no? Entonces, pero que es para la mejor organización, en fin, todo esto que ya hemos platicado. Pero sí también importante es ver cómo nos sentimos nosotros integrados o no integrados a nuestra comunidad parroquial. Y ya hablando de laicos, ¿no? De seglares en este sentido, ¿cómo estamos ahí? Y al mismo tiempo de hacer la pregunta de si yo me siento integrado ahí, si al mismo tiempo yo estoy integrando a los demás. Porque también me parece fundamental en este entendimiento y porque como tú bien lo has dicho, no, Neida, es el punto de justo sentirme acompañado, no sentirme solo, sentir que voy de la mano con alguien, ¿no? Y que de alguna manera eso es lo que hemos logrado aquí en el club, ¿no? Ya tú decías, muchos de nosotros no nos conocemos físicamente, no nos conocemos solo por medio de la pantalla, pero me parece que hemos logrado un buen caminar de manera conjunta, ¿no? Dentro de las limitaciones propias de la virtualidad, ¿no? Pero me parece que hemos logrado eso. Y ese es el punto, encontrar las formas en cómo nosotros podemos sentirnos integrados y a la vez integrar a los demás. Parece que hay un punto muy importante el que tú señalas, Neil. Muchas gracias. Marce, te escuchamos. Bueno, sí, coincido también con Neida. Tiene que ver también el proceso de cada quien, un poquito la experiencia, porque siempre va a haber cosas que a lo mejor no nos van a gustar, pero siempre
tenemos en cuenta que somos limitados, que tenemos debilidades, que somos frágiles y que los demás también. Entonces, aunque traiga uno cosas pues que no nos hacen sentir tan bien, cuando estamos en el servicio en la iglesia, tenemos que tener ese ejemplo, esa mejor cara para todos, porque si nosotros estamos en el servicio y vamos a dar un mal ejemplo, entonces, pues, ¿cómo nos van a ver los demás, no? Entonces, pues sí tiene que ver también mucho el proceso, la reflexión, el estar haciendo oración, los tropiezos. Hay que volverse a levantar. Si a veces uno se acostumbra a que a lo mejor el padre nos llama la atención y dice uno, pues sí, tiene razón, ¿no? Para la próxima lo voy a hacer mejor. O algunos compañeros te indican alguna cosa y todas esas cositas nos ayudan a como que aprender a ser más tolerantes, más pacientes, a dar un mejor ejemplo, porque pues todos llevamos un proceso y no tenemos que ser tan exigentes pues al ver que a lo mejor que se equivocan los demás, porque yo también me equivoco, ¿verdad? Sí, claro. Y lo que también les he dicho en esta idea del proceso, no recuerden, todos llevamos un proceso único y que no nos podemos comparar con ningún otro proceso. No, nada de que ese va más adelante que yo quiero alcanzar, ¿no? O voltear hacia atrás, ah, mira, ese viene atrás de mí. No, 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 recuerden, cada proceso es único y en ese sentido cada proceso va a su ritmo, ¿no? Y sí, justamente este tema de la sinodalidad arroja muchos retos, ¿no? De entrada, el sabernos escuchar. Es que eso es fundamental también en este camino sinodal, ¿no? Muy bien, gracias, Marce. Noelia, Sí, Iván. Nada más para terminar el comentario de Neida y de Marce, una parte también muy importante que yo entendí es que aunque yo quisiera darles a mis compañeras muchas copias para que leyeran, muchos videos, explicarles y todo, el proceso es como tú dices, es individual y la obra, pues no la va a hacer Noelia dando 20 copias, ¿no? O Iván dando 20 pláticas, sino yo creo que la obra la va a hacer el Señor. Y eso fue una parte que yo entendí que tengo que ir despacito, al paso con ellas, porque no puedo eh, jalarlas para que caminen rápido, sino tengo que esperarlas porque ellas van poco a poco. Entonces ahí sí, sí me costó trabajo entenderlo, pero pues fue algo que entendí, que la gente va despacito a su ritmo, con una conversión individual poco a poco y que no debo de desesperarme, debo de caminar, caminar así como lo estamos ahorita viendo en una sinodalidad juntos y de esa manera fue como yo me sentí y sentí a mis compañeras integradas, porque les dije, a ver, ¿qué nos está pasando? Y me dijeron, es que tú quieres que leamos que esto, que esto, que esto, que esto, y no lo entendemos. Entonces tuve que cambiar como una forma de ir más despacio, de irlo como transmitiendo con nuestra experiencia, con nuestra vida diaria, como con ejemplos, para que pudiéramos caminar poco a poco. Eso fui entendiendo poco a poco, no lo entendí del todo, ¿verdad? Pero pues ahí voy poco a poco, Iván. gracias, Noelia. Sí, justamente en esta idea del caminar juntos, pues ¿cómo pretenderíamos justo caminar juntos si queremos que todos marchen a nuestro ritmo? ¿No? Es imposible. Tan solo en el mismo caminar, ¿no? Hay quienes pueden caminar mucho más rápido que nosotros o más lento que nosotros, ¿no? Y no podemos caminar juntos eh, queriendo que todos sigan mi ritmo, ¿no? Mi paso. Es imposible eso.
Y de ahí por eso, justamente entender la conversión como un proceso personal a la vez que comunitario, en la medida en que hasta cierto punto podamos ir avanzando de manera conjunta y pues sí, tenernos mucha paciencia entre nosotros en más de un tema, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, Noelia me parece ponía sobre la mesa la formación cristiana, ¿no? La formación teológica. Pero también así podemos irnos a la madurez humana, ¿no? Quienes han madurado de una manera muy rápida y quienes, híjole, como que todavía ahí, ¿no? Va costando un poquito de trabajo. Es decir, en todas estas dimensiones tendríamos que ir. E igual que tú, Noelia, yo también he ido como aprendiendo eso, ¿no? De las primeras veces que comenzaba a dar clases a un grupo de frailes cercano a mí, yo los quería traer así, ¿no? Porque yo decía, así es, aquí es así, y vámonos, y esta lectura, y haz esto, y haz aquello, ¿no? Hasta que ya un día platicando con un fraile muy cercano a mí me decía, es que no todos somos igual que tú, es que no todos leemos igual que tú, ¿no? Me dice, no nos exijas a nosotros lo que tú haces o lo que tú hacías de estudiante. Entonces eso como que me prendió, ¿no? Y dije, sí es cierto, no pueden ir a mi mismo ritmo, ¿no? No los dejé de presionar, pero ya no fue tan cargado el asunto. Pero justo, ¿no? El punto ahí de ir trabajando en todo esto y sabernos escuchar, ¿no? Gracias, Noelia. Sol, te escuchamos. Iván, en mi caso, en mi templo, sentimos, no solamente yo, sino muchas hermanas, compañeras, el desprecio que nos hace el superior, nos hace sentir muy mal. No sentimos que no nos quiere, no quiere oficiar la misa con nosotros, nos regaña por cualquier cosa. Si ya tenemos una idea a llevar a cabo, nos la rechaza. En fin, ha de ser como él quiere. Y también tengo el ejemplo, tengo la del grupo humano. También dentro del grupo humano hay mucha desaveniencia entre los que forman la dirección del grupo y entre los demás. Yo creo que siguiendo la misma enseñanza que el superior, nos tratan como muy mal y tenemos que aguantarnos porque no podemos hacer otra cosa. Nos cambian el modo de llevar a cabo nuestras sesiones o nuestros, nuestro, sí, lo que habitualmente hacemos, lo cambian con la mayor facilidad, sin ninguna base, solo porque ellas quieren hacerlo así y nos sentimos muy mal. Ya se han ido muchísimos fieles, se han ido. Quedamos nada más los que vamos por ir al templo a estar con Dios, a estar con Cristo, a recibir a Cristo, a escuchar su palabra. Y a ellas, pues, a darles respeto, porque al fin y al cabo son superiores a nosotros. Ese es mi triste caso. Ay, Sol, qué triste, sí, de verdad que sí hay contextos en los que se da esto de una manera muy negativa, ¿no? Y pues que justamente qué lamentable situación, independientemente quién y en dónde sea, ¿no? Porque pues nos llamamos iglesia, ¿no? Como este caminar, y pues les digo, ¿no? O sea, en todos lados se cuecen habas, ¿no?
En mayor o menor medida esto no es mal de muchos, consuelo de pocos, o como va ese dicho, bueno, como sea, ¿no? El punto es pues, tratar de, en la medida de lo posible, ir remediando, ¿no? Ir remediando esto hasta donde también sea posible, ¿no? Porque pues, hay situaciones muy, muy complejas en las que híjole, poco o nada se puede hacer, ¿no? Pero vuelvo a insistir, ¿no? El hecho de quizá no sentirse integrado por cualquier razón allá, pero poderse sentirse integrado en otro lugar, en otro momento, en otro espacio, ¿no? Que es justamente eso lo que yo comentaba, ¿no? La idea de hablar de integración en la iglesia no se ve reducida, aunque de alguna manera afecta mucho más al lugar de la parroquia en la que nos encontramos, ¿no? Por supuesto que afecta, ¿no? O ayuda, en su caso, pero que tendríamos que verla como en ese sentido, como más amplio, lamentable estas situaciones muy locales, ¿no? Pero que estoy seguro, solo en algunos otros lugares, en algunos otros momentos, te podrás sentir integrada, ¿no? De alguna manera como iglesia, y es justo eso, ¿no? El ir encontrando ese espacio en el cual sentirnos a gusto y en estos espacios en los que no estamos felices, ver por qué, ¿no? Porque también no se trataría solamente de correrle a ese lugar donde no estoy e irme a donde sí, ¿no? Sino se trataría también de empezar, y eso es lo que quiere la iglesia, reformarse a sí misma. Entonces ahí un proceso interesante y sumamente complejo porque estamos hablando de relaciones interpersonales. Las hablamos dentro de la iglesia, pero estamos hablando de relaciones interpersonales que en cualquier lugar se dan estos problemas, vaya, ¿no? Entonces también ahí ir viendo toda esta perspectiva. Gracias, Sol. Gloria, te escuchamos. Bueno, también con respecto a esto, también siento que falta, bueno, como dicen, no solamente en las comunidades cerca donde estamos nosotros, yo creo que en toda la iglesia, eh, como que les cuesta a los que ya tienen una formación integrar a nuevas generaciones. Y yo siento que lo que pasa es que las anteriores generaciones, pues ya obviamente ya son mayores, ya muchos se enferman o pues mueren y entonces se están reduciendo los grupos. Entonces yo pienso que debería de haber una salida de la iglesia a invitar a nuevas generaciones, a enamorarlos, porque yo sé que no es fácil, pero es necesario porque si no todos esos apostolados van a desaparecer o se van a quedar igual en las manos de los mismos de siempre, que son grupos ya muy reducidos. Entonces siento que sí tenemos que darnos como iglesia a la labor de salir a invitar a nuevas generaciones que den continuidad a estos apostolados, porque sí es triste ver que como que quieren siempre ser los mismos protagonistas y es triste porque entonces cuando se va a, pues sí, a integrar a nuevos discípulos que se formen y que sean las nuevas generaciones que formen a las posteriores y así sucesivamente. Y le digo, es en muchos grupos, pues ya la mayoría son de los apostolados, son personas mayores y o que son siempre las mismas personas. Entonces siento que sí nos falta un poco como dice el Papa, de salida a invitar a otras personas más jóvenes que también pues le den seguimiento a todos estos apostolados que son muy necesarios porque pues son los que dan formación a todos los laicos que, por ejemplo, los que dan las pláticas de bautismo o de catecismo. Entonces, es una situación triste, pero sí que se da. Desafortunadamente se da en muchos templos. Sí, claro. Gracias, Gloria. Sí, y recuerden que esta perspectiva de preguntarnos, de precisarnos en nuestra realidad, no querría ser nada más como una especie de catarsis, ¿no? Como de sacarlo y se acabó. Sino, recuerden, la idea es revisar nuestra realidad y desde nuestra realidad ver qué se puede hacer para remediar tal o cual cosa. ¿Vale? Porque si no nos podemos quedar también
como en la idea o en la onda de, sí, la iglesia está mal y estos grupos son pésimos y, ok, es nuestra realidad, está bien, hay que afrontar, ¿no? Hay que ver en qué medida nosotros podemos ir, ir remediando esto. El punto es no victimizarnos, ¿no? Sino es ver la realidad y a partir de esta realidad hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ya aquí Gloria, ¿no? Con las mismas palabras del Papa Francisco, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia en salida y que esta iglesia en salida, que no significaría única y exclusivamente salir de puerta en puerta a llamar a la iglesia, ¿no? O sea, no, esta iglesia en salida no es simplemente salir a invitar y se acabó, sino yo soy iglesia que en la medida en que salgo a mi trabajo, a mi escuela, con mis familiares, ahí tengo que hacer presente el reino de Dios, ¿no? O sea, hay que irnos a esta iglesia en salida, porque imagínense si nos esperamos a organizarnos, a juntar un grupo e irnos de dos en dos a ir a tocar las casas, pues, híjole, también está un poco complicado, ¿no? Si hay lugares en los que se puede hacer, pues qué padre y adelante. Pero esta iglesia en salida significa yo, iglesia, salir de mi confort, ¿no? Salir de mi lugar para ir a decir, hey, aquí está Cristo, aquí está Dios, ¿no? Y, o en algunas ocasiones, sin ni siquiera decir Dios, Cristo, Espíritu Santo, ¿no? Con nuestros mismos gestos, nuestras mismas acciones, es ahí está presente la iglesia. Porque evidentemente, si salimos a las calles a invitar si salimos Sol y yo a invitar gente, pero Sol y yo nos vamos peleando, pues no tiene como mucho sentido, ¿no? Más bien vamos a ahuyentar a los que vamos a invitar, ¿no? Entonces, en este sentido es esta iglesia que soy yo, este miembro de la iglesia que soy yo, ¿en qué medida he salido de? ¿No? ¿Para qué? Para llamar a otros desde mi propio ejemplo, desde esta invitación como más en corto o más cercana, ¿no? Que se pueda hacer. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya ir generando comunidades cristianas auténticamente. Recuerden, los Hechos de los Apóstoles así nos narran las primeras comunidades, ¿no? Aquellos que se reunían para partir el pan. Y ojo, porque este partir el pan sin duda hace referencia a la Eucaristía, pero este partir el pan también se refiere literalmente a comer, ¿no? O sea, sin dudas habla de la Eucaristía, ¿no? También, pero también a este compartir la comida, a la comensalía, ¿no? A orar, a poner todo en común, ¿no? O sea, ahí está la realidad de estas primeras comunidades que tendríamos nosotros por vocación, por llamada, que replicar, ¿no? Entonces ahí estaría el punto, pero también en qué medida nosotros vamos haciendo esto, ¿no? Por eso les decía en qué sentido es que yo no me quiero sentir perteneciente también a la iglesia, porque vuelvo a insistir, tenemos que ver todo el panorama, ¿no? En este sentido. Y ahí también, ¿en qué sentido no me integro yo a la iglesia? Y ojo, porque esta integración no se refiere única y exclusivamente a pertenecer a un grupo parroquial, ¿no? Sino justamente el sentido de pertenencia al cristianismo, al pueblo de Dios, a sentirme parte de Dios, ¿no? Y me parece que ahí es como mucho más profundo que cualquier otra cosa, este saberse integrado ahí, ¿no? Me parece. ¿Alguno? Vicky, adelante. Sí, fíjese hermano que yo viví 2 años en Azcapotzalco Ujú. y después de la pandemia se vuelve a abrir la iglesia y a mí me sorprendía mucho que la iglesia estaba totalmente vacía. Iba a la misa de 8 de la mañana y éramos 2 personas las que estábamos dentro de la iglesia y a mí se me hacía extraño porque el sacerdote oficiaba unas misas maravillosas y yo decía, con ese pastor tan maravilloso, ¿dónde está la gente, no? Que no siguen a su pastor.
Yo escuchaba misa en Azcapotzalco, que ahí fue donde viví 2 años, pero yo sigo dando mi servicio en Cuautitlán, que es a donde que yo vivía, y ya regresé yo para Cuautitlán, y me sorprendía mucho. Acá las misas hay de 8 y hay de 6 y siempre hay gente, jamás se cierra la iglesia, y me sorprendía que allá, por X razón o circunstancia, la iglesia permanecía cerrada, ¿no? Entonces, me llamaba muchísimo la atención. Y yo pienso en esto. Hay programas que son no de promoción, sino de atracción. Eh, es decir, ¿cómo promuevo yo a la Iglesia Católica? Dice una cita bíblica: "Ay de mí si no evangelizo", ¿no? ¿Verdad? Dice San Pablo: "Ay de mí si no evangelizo". Pues yo creo que a donde quiera que vamos tenemos que dar ese testimonio de que no tanto de pertenecer a una iglesia, sino que nos parezcamos a Cristo y que actuemos como Él. Yo les comparto que cuando yo inicio en la iglesia, pues eh, aquí con mi familia les costaba mucho trabajo. No querían rezar el rosario, no querían bendecir los alimentos. Y esto era porque quizás yo no daba ese testimonio porque yo imponía. Íbamos a misa y yo me enojaba si no llegábamos a tiempo y por qué no te apuras, y estaba yo con los gritos, hasta que yo tuve que tranquilizarme y decir: a ti es a la que te gusta y tú tienes que dar ese testimonio de que estás allí y tú tienes que tener ese cambio. Ya han pasado varios años, hermano, hablamos prácticamente de 15 años. Hoy mis hijos bendicen sus alimentos. Mi esposo pasa por la iglesia y se persina. Me dice: no vas a bendecir los alimentos, te estamos esperando para que los bendigas. Entonces, ahí es a donde yo entiendo esa sinodalidad. Es caminar juntos, pero yo tenía, el juez por su casa empieza, yo tenía que empezar por mí, dar ese testimonio en casa y también en los grupos. No ir a presionar, no ir a ejercer una situación de que porque yo sé, porque yo conozco, se va a hacer de esa forma. Nosotros presentamos al sacerdote proyectos, él los ve y si le agradan, los ponemos en práctica y todo va supervisado, pero siempre, pues, así como yo lo he entendido así como el sacerdote obedece a su obispo, pues yo tengo que obedecer a mi sacerdote y él va a ver siempre qué es lo mejor para que yo comparta, para que yo lleve a la iglesia. Y hemos aprendido a obedecerlo y se ha generado muchas cosas maravillosas en la iglesia a la que yo pertenezco. Entonces yo pienso que así es como debe de ser. Hablaba usted de la compartición del pan que hacían la primera iglesia fundada, ¿verdad? Y yo creo que así debe de ser. Es compartir, pero no nada más el pan, sino hasta un abrazo, hasta una sonrisa. Lo que uno tenga cuando se da de corazón se siente. Entonces, yo pienso que ahí es a donde comenzamos a caminar juntos. Para mí esa es la sinodalidad, de comenzar a dar ese testimonio con mi persona, con mi actuar y con mi comportamiento. No nada más en la iglesia, sino en donde quiera que yo esté. Gracias, hermano. No, gracias a ti, Vicky. Sí, no, es que es justo esto, hablar de sinodalidad, veíamos en el artículo anterior, es caminar juntos. Y caminar juntos implica una serie de retos tan tremendos que ahorita ya hubo comentarios como de gran amplitud en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa sinodalidad. Caminar juntos, pero pues para caminar juntos hay que ver quién tiene los pies más largos y quién da los pasos más largos, quién los tiene más chiquitos y necesita dar más pasos para alcanzar al otro y que el otro no se desespere porque va muy adelante o porque va muy atrás. Entonces, todo esto tiene que ver con la sinodalidad y que, por supuesto, nada tiene que ver con un levantamiento contra la jerarquía, contra la autoridad, ni mucho menos, ¿no? Que eso no promueve la sinodalidad, porque con los ministros ordenados, pues sucede lo mismo que con los profesionistas. O sea, yo no voy a decirle al médico que me recete tal o cual cosa para mi dolor, pues se supone que él es el que estudió para eso, ¿no? O sea, él es el profesionista. Yo no le voy a decir a un arquitecto, bueno, le digo más o menos cómo quiero mi casa, pero él me va a decir si sí o no en función de lo que él ha estudiado, ¿no? Yo no puedo ir a decirle cómo hacer su trabajo, porque pues para eso él se preparó, ¿no? Entonces también verlo como desde ese punto, pero
pero justo esta idea del caminar juntos, ¿no? Me parece que ahí para ir cerrando nuestra sesión, ¿no? Necesitaríamos nosotros sentarnos a revisar, ¿no? En qué medida me voy sintiendo perteneciente a la iglesia, en qué medida no, y vuelvo a decirlo, en su sentido más amplio y más concreto también, ¿no? Porque vuelvo a insistir, sin lugar a dudas, la aceptación de quien esté al frente de la iglesia, del grupo, pues afecta, para bien o para mal, ¿no? Pero que sentirnos parte de esta comunidad eclesial, sea en la parroquia, sea en algún grupo, sea ahora en este grupo que hemos formado aquí, ¿no? Justamente es eso, el sentirnos acompañados, el ir caminando, etcétera, ¿no? Me parece que iría por ahí nuestro tema de reflexión. Bien, si les parece, vamos cerrando aquí nuestra sesión. Ya no nos daría tiempo de leer otro apartadito. Apenas leímos uno y un cachito. Me parece que el despertar de la conciencia en todo esto me parece muy interesante para que justo desde aquí podamos ir arrancando, dando un paso más en esto de lo sinodal, ¿no? Entonces, si les parece, a reserva de que haya algún otro comentario, podríamos dejar hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Y nos reencontraríamos, como siempre, el miércoles próximo con esta misma lectura que tenemos. ¿Sí? Perfecto. Ya. Muy bien, pues entonces vamos,